«Nunca te soltaré, Jack, nunca te soltaré», dijo Rose. Entonces lo soltó y toda la sala de cine se echó a llorar. Sucedió cuando se estrenó Titanic en 1997. De acuerdo, ¿a quién quiero engañar? Es muy difícil no llorar cuando ves esta escena por 10ª, 20ª o 50ª vez casi 30 años después. Pero, ¿esta gran historia de amor ocurrió en la vida real o fue un invento de James Cameron para crear un buen drama? Bueno, lamento decepcionarte, pero Jack y Rose nunca se enamoraron a bordo del Titanic real. En el lujoso transatlántico había un J. Dawson real, pero era miembro de la tripulación y su nombre era Joseph. El personaje de Rose está inspirado en la artista estadounidense Beatrice Wood. James Cameron se topó con su biografía mientras trabajaba en el primer borrador del guión y decidió incorporar a la historia su amor por el arte y sus antecedentes familiares. Sin embargo, esto no significa que la película esté completamente equivocada en lo que se refiere a la exactitud histórica. El barco insumergible que se hundió partió de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York y se encontraba a 650 kilómetros al sur de Terranova el 14 de abril cuando los miembros de la tripulación se percataron de la presencia del iceberg. El contacto con él duró exactamente 37 segundos, lo mismo que la escena correspondiente de la película. ¿Recuerdas a este hombre, Thomas Andrews, que andaba por ahí con un pequeño cuaderno y un lápiz? Era el verdadero diseñador de barcos. Andrews tenía mucho talento y había trabajado en muchos proyectos de éxito antes del Titanic. Normalmente abordaba los barcos que diseñaba durante el viaje inaugural para asegurarse de que todo anduviera bien. Embarcó en el Titanic como uno de los pasajeros de primera clase y estuvo tomando notas todo el tiempo. Luego del desafortunado encuentro con el iceberg, Andrews fue visto inspeccionando las partes inundadas del barco con el capitán Smith. Según su triste pronóstico, el Titanic se iría a pique en unas 2 horas. Uno de los camareros afirmó haber visto a Thomas Andrews momentos antes del hundimiento. Decidió no abandonar el Titanic y no se puso el chaleco salvavidas. Nadie lo volvió a ver desde entonces. En otro momento memorable de la película, se ve a un niño que juega en una de las cubiertas con su trompo. Se trata de una recreación exacta de una foto real tomada a bordo del Titanic el 11 de abril de 1912. Los pasajeros de la foto son Frederick Speden y su hijo Douglas de 6 años. La familia regresaba a su casa en Estados Unidos después de viajar por Argelia. Cuando comenzó la evacuación de los pasajeros, la niñera de Speden le dijo que iban a ver las estrellas. Dicen que estuvo durmiendo durante todo el drama y que a la mañana siguiente se despertó sano y salvo en un bote salvavidas. Su padre también sobrevivió al naufragio. Lamentablemente, un accidente de automóvil acabó con la vida de Douglas tan solo 3 años después. Y una de las damas más carismáticas del Titanic, tanto en la pantalla como en la vida real, obtuvo su apodo de la insumergible por una buena razón. Varios testigos recordaron que Molly Brown efectivamente intentaba persuadir a los que iban en su bote para que volvieran atrás y salvaran más vidas, tal como en aquella desgarradora escena de la película. Cuando el Carpathia acudió al rescate de los supervivientes del Titanic, Margaret Brown, Molly, estaba ayudando a los pasajeros de clase inferior e involucró a sus compañeros de primera clase en la tarea. Cuando todos llegaron a tierra firme, Brown organizó un comité de supervivientes. Premió al capitán del Carpathia por haber rescatado a tantas personas y estaba muy disgustada porque no se le había permitido testificar en el juicio del Titanic por ser mujer. No verás ningún humo por encima de la cuarta chimenea del barco en la película. No se trata de un error técnico. El Titanic la incluyó por su aspecto y en realidad no la necesitaba. En 1911, el año anterior a la partida, los grandes barcos solían navegar con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y el humo de sus enormes calderas. El Titanic era una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar, así que la cuarta se añadió por estética. Pensaron que el público se sentiría decepcionado al ver solo 3 chimeneas en el mejor barco de todos los tiempos. Ahora, la película tenía un presupuesto impresionante, pero ni siquiera eso bastaba para cubrir todos los costes posibles. Cameron sabía que tenían que ahorrar algo de dinero, así que construyeron la réplica del transatlántico solo del estribor, es decir, del lado derecho. Eligieron este lado para que las imágenes parecieran más realistas. En el lugar del rodaje, el viento soplaba principalmente de norte a sur, por lo que, al salir los gases, parecía que el transatlántico se movía por el océano. Pero una de las primeras escenas, cuando el Titanic estaba por salir de Southampton y la gente saludaba, no coincidía con la realidad. El barco estaba atracado a babor, o sea, a la izquierda. Encontraron una solución brillante y voltearon la escena horizontalmente para que pareciera real. Se invirtieron las letras y los botones de los trajes, y los actores caminaron en sentido contrario para que todo se cambiara en postproducción. Y una de las escenas que no puedo ver sin llorar es la de la pareja de ancianos que se hunden con el Titanic. Quienes inspiraron este desgarrador momento eran personas reales.
unos de los pasajeros más ricos del no tan insumergible barco. Se llamaban Isidore e Ida Strauss y eran los dueños de Macy's. Cuando se difundió la noticia del desastre, se pusieron los chalecos salvavidas y corrieron a cubierta junto con los demás. Ida subió al bote salvavidas, pero Isidore se negó a hacerlo antes de que todas las señoras y los pequeños estuvieran allí. Ida no quería dejar a su marido, así que bajó del bote salvavidas y le entregó su abrigo de bisón a su criada, diciendo que ya no lo necesitaría. Isidore rodeó a Ida con sus brazos y permanecieron en el puente del barco hasta que una enorme ola los arrastró a ambos al mar. Así pues, la escena de la cama no era tan exacta, y James Cameron admitió más tarde que se había tomado algunas licencias como director. Ahora, ¿recuerdas a este tipo que estaba bebiendo de una petaca junto a los protagonistas mientras el barco se hundía? Su nombre era Charles Joughin, de Inglaterra, y estaba a cargo de 10 panaderos, 2 pasteleros y un panadero de Viena a bordo. Esperaba ganar una buena suma y habría sido uno de los tripulantes mejor pagados si todo hubiera salido bien. La noche en que se estrellaron contra el iceberg, Joughin estaba fuera de servicio, descansando en su litera. Inmediatamente se despertó y envió a sus panaderos a repartir pan a los botes salvavidas. Después volvió a su habitación para tomar una copa. Una vez de vuelta en cubierta, ayudó a los demás a subir al bote que les había sido asignado. Ya no había sitio para Charles, así que terminó en el exterior de las barandillas del barco. Finalmente, cuando el Titanic se sumergió, se alejó nadando y al salir de nuevo el sol, encontró uno de los botes salvavidas y fue rescatado por el Carpathia. El contenido del frasco debió ayudarlo a sobrevivir. El hombre bien vestido que decidió quedarse en el Titanic para siempre era el empresario estadounidense Benjamin Guggenheim. Probablemente te suene el apellido. Y sí, pertenecía a esa famosa familia. Guggenheim viajaba con su ayuda de cámara, su pareja, una cantante francesa llamada Léotard, su criada y su chofer. Todos embarcaron en el Titanic en Francia durante una de las breves escalas que hizo tras salir de Southampton. Cuando se produjo el desastre, Benjamin ayudó a las demás a subir al bote salvavidas. Al parecer, les dijo que solo se estaban despidiendo hasta el día siguiente. Estaba seguro de que el barco se repararía rápidamente. Tras ayudar a muchas mujeres y jóvenes a subir a los botes, Guggenheim prefirió no pelear por los asientos que quedaban. Él y su ayuda de cámara regresaron de las cubiertas a la suite de primera clase y se pusieron sus mejores trajes para hundirse. Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2,000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación. Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga,
120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza, y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1,800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Le Jula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y al buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Le Jula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Le Jula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Le Jula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco. Pero el principal factor del naufragio fue que el Le Jula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos. El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los 2 barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los 2 barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos, y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco.
el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer, 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco.
Afortunadamente su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces, se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después, vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo 2 veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la Gran Escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas.
Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? Cuando se construyó, el Titanic era uno de los barcos de pasajeros más grandes y lujosos, con características de clase alta como una gran escalera, una piscina y un gimnasio. La gente pensaba que era insumergible debido a sus dispositivos de seguridad avanzados, pero su trágico hundimiento en su viaje inaugural en 1912 demostró que no era así en absoluto. No fue hasta 1985 que finalmente se redescubrieron sus restos utilizando tecnología de sonar de última generación. Desde que se recuperaron miles de artículos del Titanic, muchos de ellos se exhibieron o se subastaron. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco e incluso un cuadrado de muestra de la alfombra de camarote de primera clase han desconcertado al público y contado historias de las muchas personas a bordo. Científicos incluso han tratado de idear estrategias para hacer que el Titanic vuelva a la superficie. Y no porque quieran exhibirlo, sino para que pueda ser debidamente estudiado. Y lo que es más importante, para evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano. Algunos han sugerido llenar los restos del naufragio con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros incluso consideraron inyectarle 180,000 toneladas de vaselina. Se propuso otra solución creativa: usar una garra o pala gigante para levantarlo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió este dispositivo. También se consideró el uso de 500,000 de toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flotaría hacia la superficie. Pero todas estas estrategias potenciales tuvieron que ser abandonadas, ya que el Titanic es demasiado frágil para recuperarlo. A medida que las icónicas barandillas de proa del Titanic están en peligro de colapsar, las bacterias que comen metales continúan masticando los restos del transatlántico. Una empresa de exploración submarina planea recopilar datos sobre el deterioro de la embarcación en expediciones anuales. Esperan que esto ayude a aprender más sobre el Titanic y también más sobre el ecosistema que crean los naufragios. El transatlántico de más de 100 años también está siendo dañado por las corrientes de aguas profundas a diario. Algunos expertos pronostican que el barco podría desaparecer en unas pocas décadas debido a los agujeros en su casco. La cubierta en la que se amontonaban los pasajeros cuando el barco se hundió se derrumbó. El gimnasio cerca de la gran escalera también pereció. Y una expedición de 2019 descubrió que la bañera del capitán, que se hizo visible después de que se derrumbó la pared exterior de la cabina del capitán, ya no está ahí. Esas expediciones anuales también recopilan datos sobre las criaturas que viven en el sitio, incluidos cangrejos y corales. Sorprendentemente, muchas especies solo han sido vistas allí en el naufragio del Titanic, por lo que los científicos sienten curiosidad por saber más sobre ellas. La más famosa de todas estas es la Alomonas titanicae, una bacteria que fue descubierta en los restos del Titanic. Lo interesante de esta criatura es que puede prosperar en ambientes extremadamente salados. También es resistente a varios antibióticos, a diferencia de otros tipos de bacterias. Probablemente ella sea la culpable de que el casco de hierro del barco se haya deteriorado tan rápido. La expedición también observará el campo de escombros y sus artefactos. En el sitio también hay rastros de pequeños artículos personales como ropa y equipaje. Una de las historias más interesantes sobre los artículos del Titanic es la de los zapatos de los pasajeros. La mayoría de los artículos del barco que se perdieron en el mar se deterioraron o desaparecieron por completo. Pero no los zapatos. Parecen ser capaces de resistir las condiciones más duras. Además, la piel de la mayoría de ellos estaba bien conservada. Probablemente debido al tanino, una sustancia utilizada en el proceso de curtido del cuero. Esta podría haber ayudado a los zapatos a resistir las bacterias dañinas que se encuentran bajo el agua. Toda esta exploración podría haberlos emocionado a todos. Si ese es el caso, tengo buenas noticias para compartir. Incluso podrías unirte a las expediciones.
Para explorar personalmente el Titanic, debes planificar todo con anticipación y postularte para ser un especialista de misión con OceanGate, la compañía responsable del viaje. Sin embargo, esto tiene un alto precio de $250,000. A pesar del costo, esta experiencia única en la vida tiene una gran demanda debido a los lugares limitados disponibles. Si puedes permitirte la exploración, tendrás la oportunidad de colaborar con reconocidos especialistas en biología marina, oceanografía, el Titanic, el ADN y las profundidades del océano. También se incluyen alojamiento y comidas en la embarcación de apoyo al buceo, así como capacitación y orientación de especialistas antes y durante la misión. Por último, ni siquiera necesitas llevar tu propio equipo, ya que también está incluido. Claro, los barcos han evolucionado y se han modernizado a lo largo de los años, y en estos días tenemos tecnología que es mucho mejor que la disponible en el Titanic. Pero este sigue siendo una pieza asombrosa de la historia debido a sus muchas características inusuales. Como el hecho de que el silbato del Titanic fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a más de 17 kilómetros de distancia. O el hecho de que el casco del barco estuviera pintado con una mezcla especial de plomo rojo y aceite de linaza, que se creía que era eficaz para prevenir el crecimiento de algas y otros organismos marinos. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la icónica cuarta chimenea del barco no era funcional y solo se usaba para ventilación y estética. Probablemente uno de sus mayores defectos fue la cantidad de botes salvavidas. A pesar de su tamaño y lujo, el Titanic solo llevaba a bordo 20 botes, que no fueron suficientes para salvar a todos sus pasajeros y tripulantes. Puede que el Titanic sea el naufragio más famoso, pero no es el único. La flota de Kublai Khan vivió una historia similar. Esta fue una gran fuerza naval encargada por el gobernante mongol Kublai Khan en el siglo XIII. La flota tenía la intención de viajar a Japón y establecer a los mongoles como gobernantes poderosos en la región. Sin embargo, en 1281, esta supuestamente se vio atrapada por el mal tiempo y sufrió graves daños, y muchos barcos fueron destruidos. Cuenta la leyenda que la flota fue derribada por un enorme tifón que llegó a conocerse como el kamikaze o viento divino. Se creía que esta fuerte tormenta había sido enviada por los espíritus superiores para proteger a Japón de los mongoles. La verdad sobre su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, los restos de la flota o partes de ella parecen haber sido descubiertos en la década de 1980 por arqueólogos asiáticos. Excavaron en el sitio y estudiaron los restos de los barcos en un lugar cerca de la bahía de Imari. El naufragio se consideraba hasta el día de hoy un importante descubrimiento arqueológico. Esto se debe a que nos informó cuán bien preparados estaban los mongoles en ese momento en términos de sus barcos. Otra historia trágica es la del RMS Empress of Ireland. Este fue un barco de pasajeros británico que operó hasta mayo de 1914. En ese entonces se encontraba navegando de la ciudad de Quebec a Liverpool, pero se topó con el minero noruego SS Stortad en la niebla frente a la costa de Rimouski, Quebec. La colisión hizo un gran agujero en el costado del Empress of Ireland, y el barco comenzó a llenarse de agua y hundirse rápidamente. La tripulación y los pasajeros fueron tomados por sorpresa y muchos no pudieron evacuar a tiempo. En total, 1,012 personas perdieron la vida en el desastre, lo que lo convirtió en una de las peores colisiones marítimas en la historia de Canadá. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la mala visibilidad y el hecho de que muchos de los botes salvavidas estaban dañados o inutilizables. Solo 465 personas sobrevivieron, y muchas fueron rescatadas por el Stortad, que permaneció en el área a pesar de los daños. En su día fue un gigante famoso, el barco más grande de la época. Ahora son dos grandes bloques que yacen en el fondo del océano, separados por unos 600 metros, desgarrados por la catastrófica colisión y por el tiempo. La popa del Titanic quedó completamente arruinada tras chocar contra el fondo del mar, pero aún se puede reconocer la proa ya que se conservaron muchos de sus interiores. Hay unas bacterias muy específicas que se encuentran en los restos del barco y que participan en el crecimiento de estas formas de color parduzco tan características del hierro que está oxidándose bajo el agua oceánica. En otras palabras, las bacterias se están comiendo el hierro del casco del Titanic poco a poco, y parece que podrían terminar su tentempié para 2030. Mucho antes de lo que se esperaba, los restos del famoso barco desaparecerán para siempre.
Quizá pienses que tal vez sea una buena idea sacar lo que queda del Titanic del fondo del mar, pero se vendría todo abajo solo al intentarlo. Lleva más de 110 años sumergido y ahora está tan oxidado que nadie sería capaz de reconstruirlo aunque consiguiéramos traerlo a la superficie. ¿Piensas que alguna de las 700 personas que sobrevivieron al naufragio pudo oírlo chocar contra el fondo del océano? Al fin y al cabo, el barco más grande que se había construido hasta entonces literalmente desapareció ante sus ojos. Pero lo más probable es que el sonido no haya llegado hasta la superficie. Además, no escuchamos bien bajo el agua porque nuestros oídos no están preparados para oír en ese entorno. Y aunque los pasajeros estaban cerca del lugar del hundimiento, el Titanic tocó fondo a una gran profundidad, 3.800 metros. Hay tantos deslizamientos de tierra y terremotos submarinos que no podemos oír, y hacen mucho más ruido que un barco al estrellarse contra el fondo del océano. La mayoría de las vibraciones y los sonidos deben haberse dispersado por una gran zona. Además, la corriente descendente que muchos creen que golpeó al Titanic después de tocar el fondo del océano también contribuyó a detener la mayoría de las vibraciones acústicas. Por otro lado, el fondo del mar no es tan duro como para producir ruidos muy fuertes. Muchos supervivientes aseguran haber oído ruidos aterradores mientras el Titanic se quebraba, pero ninguno mencionó haber oído nada después de que el barco desapareció bajo la superficie del agua. Algunos supervivientes contaron lo caótico que fue cuando los pasajeros, principalmente mujeres y niños, subían a los botes salvavidas. No había suficientes botes y aún así, algunos ni siquiera estaban llenos a su máxima capacidad. Nadie sabía cómo comportarse en semejante situación. El simulacro de botes salvavidas había sido programado para la mañana anterior a la tragedia, pero por alguna razón, se canceló. Un transatlántico gigante que todo el mundo cree insumergible cruza el océano. En su camino, choca contra un iceberg y se hunde. Sí, todos sabemos cómo es la historia. Pero lo que da miedo es que también es el argumento del naufragio del Titán. Una novela publicada en 1898, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera o fuera siquiera construido. En la novela, el Titán no tenía suficientes chalecos ni botes salvavidas para todos los pasajeros. También era el barco más grande de la época, casi idéntico en tamaño al Titanic. Y tanto el Titán como el Titanic se hundieron en abril. Dorothy Gibson, una actriz estadounidense de cine mudo, fue una de las pasajeras del Titanic y sobrevivió a la catástrofe. Justo después de llegar a Nueva York, empezó a rodar Salvados del Titanic, una película que se estrenó solo un mes después del hundimiento del barco. Dorothy llevaba incluso los mismos zapatos y la misma ropa que cuando estuvo a bordo. La película tuvo éxito, pero la cinta se destruyó en un incendio, así que de ella solo quedan recuerdos, como de Jack Dawson. El Titanic no estaba solo en las frías aguas del océano cuando se estrelló contra el iceberg. El SS Californian estaba relativamente cerca. Sin embargo, su radio estaba apagada esa noche. En un momento dado, los miembros de la tripulación observaron unas misteriosas luces en el cielo. De inmediato fueron a despertar a su capitán para avisarle, pero él no dio ninguna orden. Tal vez creyeron que solo se trataba de fuegos artificiales. Nunca se dieron cuenta de que las bengalas que los tripulantes del Titanic lanzaron al cielo eran una llamada de socorro. Cuando el SS Californian recibió los mensajes de SOS, ya era demasiado tarde. Algunos sugieren que la luna llena fue la responsable de que el iceberg se cruzara con el gigantesco barco. Una luna llena podría haber causado mareas muy intensas que desprendieron varios icebergs en el frío norte y los lanzaron al sur justo cuando el Titanic estaba atravesando la zona. ¿Te atreverías a probar el queso del Titanic? El barco lleva más de 100 años bajo el agua y se tardó más de 70 años en encontrarlo. Ya para ese entonces, la mayor parte de la comida que se había hundido junto con el navío, por supuesto, se había echado a perder. Pero es posible que aún quede algo. Algunos alimentos tal vez no estén estropeados, por ejemplo, el queso. Los microbios que transforman la leche en queso desarrollan unas condiciones especiales que protegen el producto de la putrefacción. Muchas cosas han sobrevivido al Titanic. Por ejemplo, una carta manuscrita de una madre a su hija dirigida a la abuela de la niña en la que le relatan el increíble viaje que estaban haciendo juntas. La carta tiene más de 100 años y se vendió en una subasta.
Entre los restos del naufragio se encontró un par de guantes blancos de algodón. Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento, y también aparecieron unas partituras y un viejo violín. La campana que sonó 3 veces para avisar que había un iceberg en el camino. Un reloj de bolsillo que se detuvo a la 1:45 de la madrugada, la hora en la que el barco se sumergió. Hubo alguien que tal vez podría haber cambiado el destino del Titanic. David Blair fue un hombre muy afortunado. Se suponía que debía ocupar el puesto de segundo oficial del barco, pero a último momento lo relevaron, lo cual le salvó la vida. Fue algo muy afortunado para él, sin embargo, un pensamiento nubló su alegría. ¿Y si él era la única persona que podría haber hecho algo para salvar el barco y a los pasajeros? En aquellos tiempos, los barcos no disponían de tecnología avanzada e inteligente como la de hoy. No podían notar una amenaza en el horizonte. Los prismáticos eran bastante útiles, pero los tripulantes del Titanic no tenían acceso a la sala donde se guardaban. David Blair era el responsable de las llaves. Abandonó el barco a toda prisa y se olvidó de entregar las llaves que llevaba en el bolsillo. Tal vez si los miembros de la tripulación hubieran tenido acceso a los prismáticos, habrían visto el iceberg antes y habrían tenido tiempo suficiente para cambiar de rumbo. Es posible que el iceberg gigante que envió al Titanic al fondo del océano se haya formado al sudoeste de Groenlandia. Los científicos han utilizado un modelo informático para calcular la trayectoria que siguió el iceberg en un año determinado, teniendo en cuenta las corrientes oceánicas y las lecturas meteorológicas de ese año. Según las estimaciones, el iceberg medía unos 500 metros de largo y pesaba aproximadamente 75 toneladas. Cuando chocó con el Titanic, se había reducido hasta pesar 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muchos la llamaban, Miss Insumergible. Solo tenía 24 años cuando se unió a la tripulación del Titanic como azafata. La trágica noche en la que el barco se hundió, estaba descansando en su cama. En cuanto se enteró de que algo pasaba, se vistió y salió rápidamente a cubierta y ayudó a los pasajeros a subir a los botes salvavidas. 4 años más tarde estaba a bordo del Britannic, el buque gemelo del Titanic. Iban camino al Nuevo Mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito, otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares. Un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy.
Construirlo costó más de $200 millones de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las 2 suites Parlor. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase, el 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento, y desde ese momento la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular. El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave Morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samson, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal.
Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samson se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees? Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron 4 bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y las sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. 2 de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios. Nadie podría haber imaginado que el insumergible Titanic chocaría con un iceberg. Excepto por un hombre, William Thomas Stead. Bueno, no directamente, por supuesto. No es como si un día se hubiera levantado de la cama imaginando el naufragio del Titanic. Más bien escribió un cuento breve titulado Cómo el crucero de vapor se hundió en mitad del Atlántico por un sobreviviente, el 3 de marzo de 1886, 26 años antes de que se hundiera el Titanic. Ok, hagamos un resumen súper rápido. En abril de 1912, el Titanic navegaba de Southampton a Nueva York por el Atlántico Norte. El barco chocó contra un iceberg y menos de 3 horas después estaba completamente bajo el agua. De las 2.208 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron debido al número limitado de botes salvavidas y al agua helada. Otro barco de pasajeros, Carpathia, escuchó la llamada de socorro, recogió a los sobrevivientes y los llevó a salvo a Nueva York. El cuento que escribió William Stead trataba sobre Thomas, un marinero británico que se subió a un transatlántico con destino a los Estados Unidos. En un momento, el protagonista se dio cuenta de que no había suficientes botes salvavidas para todos a bordo del barco en caso de que algo sucediera. Un par de días después, una densa niebla cubrió todo lo que se veía. La suerte no estaba del lado del transatlántico y chocó con un barco extraviado, al igual que el Titanic chocó contra el iceberg. Solo 200 de las 916 personas llegaron a salvo a los Estados Unidos. El personaje principal logró sobrevivir saltando al agua y subiéndose a uno de los botes salvavidas. Uno pensaría que la historia hizo que todos en la industria agregaran botes salvavidas adicionales en los barcos, pero lamentablemente recibió muy poca atención cuando se publicó. Y aún más trágico es el hecho de que William Thomas Stead estaba en el Titanic cuando se hundió, y no sobrevivió. Los sobrevivientes que conocieron a Stead mencionaron que siempre había sido alegre y le encantaba conversar durante las comidas. Elogiaba el diseño del barco y lo resistente que era. Los testigos también hablaron sobre lo útil que fue cuando el barco se estaba hundiendo y contaron que le había dado su chaleco salvavidas a otra persona. Era periodista de profesión y se dirigía a Nueva York para una ceremonia. Una de sus contribuciones más importantes al periodismo moderno fue el uso de ilustraciones en cada artículo periodístico. También introdujo entrevistas en los periódicos y todavía se usan hasta el día de hoy, junto con las ilustraciones. Pero esta historia no fue el único trabajo publicado que predijo el desastre. Morgan Robertson era un autor y ex capitán de barco que escribía cuentos y novelas. Su trabajo más notable es El naufragio del Titán. También se conoce como Futilidad. El libro fue escrito en 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic. Era una historia ficticia sobre el Titán, un transatlántico similar al Titanic, que cruzaba el Atlántico Norte. También es una coincidencia que Titán fuera tan rápido como Titanic y compartiera muchas otras similitudes, como el tamaño o el diseño. El libro lo describía como insumergible y como el barco más grande que hubiera llegado al océano en ese momento. Eso es lo que habían dicho sobre el Titanic también. Otra extraña similitud era el número limitado de botes salvavidas que tenía. La historia sucedía en abril,
Y fue entonces cuando el Titanic emprendió su viaje y chocó contra el iceberg. La historia de Titán también menciona que casi nadie había sobrevivido a ese horrible accidente. A diferencia de la historia de Stead, el protagonista de Robertson tomó un camino diferente. El hundimiento de Titán ocurrió en algún lugar a la mitad del libro, así que después del accidente, el personaje principal siguió con su vida. El libro se volvió un centro de atención después del desastre del Titanic. ¿Cómo pudo alguien haber descrito los eventos que tuvieron lugar casi una década después con tanta precisión? Muchos comenzaron a creer que Robertson podía ver el futuro, pero la realidad era que Robertson sabía manejarse en un barco. Fue fácil para él escribir esa historia sin investigar más. Siendo realistas, una de las mayores amenazas para los barcos en ese momento era chocar con un iceberg o chocar con otros barcos. La siguiente historia suena algo mística. Una vez, Alex Mackenzie escuchó una voz que le advertía que no abordara el Titanic, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Mientras continuaba caminando, la voz le habló de nuevo, pero esta vez fue más fuerte y más clara. Tomó la advertencia en serio y decidió cancelar el viaje y regresar a Glasgow, Escocia, su ciudad natal. Sus abuelos no estaban muy contentos de encontrarlo en casa en lugar de en el Titanic. Después de todo, el boleto era muy caro. Esa decepción desapareció muy pronto cuando escucharon que el barco había chocado contra un iceberg. John Coffey era miembro de la tripulación del Titanic, pero decidió abandonar el viaje cuando el barco se detuvo en su ciudad natal, en Queenstown, Irlanda. Su voz interior le dijo que se bajara, y así lo hizo. Tenía solo 23 años en ese momento, y para alguien de su edad podría haber sido un gran impulso profesional y una oportunidad para crecer. A pesar de la horrible tragedia, el chico firmó un contrato para trabajar con el RMS Mauritania, solo unos meses después del hundimiento del Titanic. Háblame de compromiso. Se reveló información adicional sobre lo que pudo haber contribuido a la tragedia del Titanic. Los constructores insistieron en que el barco era insumergible, pero mucha gente teorizó más tarde que las placas de acero del barco habían sido demasiado frágiles para las heladas aguas del Atlántico. Eso pudo haber causado que los remaches se rompieran, permitiendo que el agua del océano se filtrara al interior. Otra teoría es que pudo haber habido un incendio en el casco del Titanic, que ardió durante 3 semanas antes del viaje. El fuego ablandó el acero, permitiendo que el iceberg lo atravesara como un cuchillo caliente a la mantequilla. Algunas imágenes de antes de que el barco emprendiera su viaje muestran marcas negras en el casco, que podrían haber sido causadas por un incendio. Como fuera, el iceberg habría causado un daño significativo en cualquier caso, sin importar si hubo un incendio o no. Algunas personas también culpan a quienes diseñaron el Titanic. El barco estaba construido con grandes juntas en la parte inferior, que probablemente se rompieron con facilidad durante la colisión. Por supuesto, todas estas son teorías, pero sabemos a ciencia cierta que el iceberg era el personaje principal de este drama y que las obras de Stead y Robertson deberían haberse tomado en serio. De cualquier manera, esto debería ser una lección para el futuro, ayudando a prevenir accidentes trágicos similares. Por cierto, los transatlánticos y los barcos de pasajeros no existirían si no hubiera sido por Thomas Newcomen. En 1712 inventó una máquina de vapor que era tan poderosa que podía producir suficiente energía para impulsar un barco. Y un siglo después, en 1819, el primer barco de vapor cruzó el océano Atlántico hasta Liverpool, Reino Unido. El barco solo tardó 29 días en cruzar el océano. La industria de los barcos de pasajeros floreció a principios del siglo XX, cuando se hizo más fácil para las personas mudarse o irse de vacaciones a los Estados Unidos. Con el paso de las décadas, el uso de aviones robó el centro de atención de los barcos de pasajeros, ya que los aviones eran más rápidos y eficientes. Hoy en día es bastante raro que un barco de pasajeros choque con algo en mar abierto. Las tecnologías modernas pueden detectar cualquier cosa que pueda representar una amenaza e incluso predecir el clima tormentoso. Los cruceros en estos días son gigantes en comparación con los barcos de la era del Titanic. Los barcos modernos pueden transportar casi el doble de pasajeros y tienen comodidades con las que la gente de entonces solo podía soñar. La mayoría de los cruceros en estos días tienen varios restaurantes para elegir, múltiples piscinas y salas de juegos para tomar un descanso. Si estás de humor para divertirte, puedes ver actuaciones en vivo. Y no te olvides del helipuerto porque... ¿por qué no? No te preocupes si comienzas a sentirte mal. Los médicos internos siempre están ahí para ayudar a cualquier pasajero que lo necesite. Y estos barcos solo se harán más grandes. Poner al Titanic y un crucero moderno uno al lado del otro es como comparar un Corgi con un Doberman. En aquel entonces el Titanic era el barco más grande y moderno con el que cualquiera podía soñar.
Entonces, ¿quién sabe lo que puede deparar el futuro de los cruceros? Incluso podríamos tener ciudades enteras flotando. Ese sería un barco realmente grande.